Estás viendo las últimas imágenes con vida de una joven mexicana, una niña de solo 13 años que fue enviada por su madre a un campamento militar y que con el pasar de los días comenzaron a decirle que se sentía mal, que había tenido accidentes o que incluso ya no podía controlarse a ella misma. Luego de que le enviaran este video, solamente unas horas después le informaron que su hija estaba sin vida, dando paso a una de las investigaciones que más ha sacudido a México en este 2026 y uno de los casos más comentados en este momento. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en México, el de Dafne Zapata. Acompáñenme a ver todos los detalles. Dafne Zapata Quintos nació alrededor del año 2013 en Ciudad Mante, una localidad en el estado mexicano de Tamaulipas. Fue la hija única de una mujer llamada Alejandra Quintos, una docente y comerciante que la crió sola, dedicando buena parte de su tiempo a sacarla adelante. En ese sentido, desde muy pequeña, viendo que su hija se caracterizaba por tener una personalidad tímida, Alejandra procuró ayudarla. Y con el paso de los años, sin perder esa tranquilidad y esa naturaleza reservada, Dafne fue ganando confianza en sí misma. Y es que además de ser una alumna comprometida con sus estudios, fuera del aula la jovencita comenzó a encontrar espacios donde podía expresarse plenamente, específicamente en el deporte y las actividades artísticas. En ambos casos el entusiasmo con el que encaraba cada actividad era evidente. Una de sus mayores pasiones era la gimnasia. En esa disciplina, gracias a su constancia y desempeño, fue elegida en 2 oportunidades como reina de su escuela. El reconocimiento iba mucho más allá solamente de su belleza, sino también se valoraba su destreza en los ejercicios, asistencia, respeto a las instructoras y conducta dentro de la institución. Así, esa no era la única afición de Dafne, también practicaba boxeo en un gimnasio de su ciudad, donde entrenadores y compañeros la recordaban como una niña disciplinada, perseverante y siempre dispuesta a aprender. También en un futuro ella soñaba con convertirse en veterinaria. Cerca del verano del año 2026, precisamente con la intención de seguir fortaleciendo su confianza, Alejandra decidió inscribir a Dafne en un campamento, primero para poder aprovechar su periodo vacacional y segundo para darle un poco más de fuerza a su carácter. En la propuesta le ofrecieron actividades recreativas y dinámicas al aire libre. El campamento era organizado por una academia militarizada llamada Marina Doenitz y se desarrollaba en Ciudad Madero, una ciudad costera dentro del mismo estado de Tamaulipas, que se sitúa a más o menos unas 3 horas de viaje en automóvil desde el hogar de Dafne. El campamento estaba dirigido para estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria. Además ofrecía un internado. La institución, además de internados y campamentos vacacionales, opera desde hace más de 3 décadas como institución educativa y cuenta con la autorización de la Secretaría de Educación Pública para impartir desde los niveles básicos hasta la preparatoria. Al frente de la academia también se sabe que hay un hombre llamado Jorge Luis Ponce Ortega, sobre el cual hablaremos más adelante. Así, según la información disponible, buena parte de la administración y del personal está integrado por personas cercanas a la dirección. Varios de ellos incluso tienen vínculos familiares entre sí. Sea como sea, el miércoles 8 de julio de 2026, antes de tomar la decisión de escribir a Dafne en este lugar, Alejandra viajó para conocer las instalaciones. Allí recorrió los dormitorios, las aulas, los laboratorios y los baños. A ella en ese momento todo le transmitió una imagen de orden y profesionalismo. Además de eso, la academia no aceptaba a cualquier aspirante, y la coordinadora del sector femenino, identificada como Estrella Mora, realizó una entrevista previa sobre Dafne. La mujer se interesó por los hábitos y el comportamiento de la adolescente, y la impresión que recibió Alejandra fue que la institución era exigente y que estaba enfocada en inculcar disciplina, honor y buenos valores. Realmente para ella todo esto era algo muy importante.
Además, durante la visita, la mujer le propuso a la madre de Daphne que luego ella podía continuar sus estudios de secundaria al finalizar el campamento. Sin embargo, esta posibilidad para su madre quedó rápidamente descartada, ya que la matrícula mensual era muy elevada para ella, una suma que estaba fuera de sus posibilidades económicas. Por eso prefirió esperar a ver cómo se adaptaba su hija antes de considerar cualquier alternativa. Ya finalizada aquella visita, Estrella incluso entabló una conversación en un tono más relajado con la madre de Daphne, preguntando sobre algunos productos de belleza que estaba vendiendo. Ese trato cercano generó un clima de confianza, y antes de despedirse la mujer le transmitió la tranquilidad de que Daphne estaría bien cuidada en la institución y que se tomarían muy en serio la formación de este campamento. Así, la madre de la jovencita se marchó convencida de que había encontrado un lugar seguro para su hija. 2 días después, el viernes 10 de julio, Alejandra decidió organizar una sesión de fotos para Daphne. Quería retratarla modelando un vestido y luciendo la corona que estaba a punto de entregar en su escuela a la chica que le iba a suceder como reina. El lunes 13 de julio, Daphne al final ingresó al campamento, que se tenía que extender por aproximadamente un mes. De lunes a viernes permanecería en la academia y los fines de semana regresaría a su casa para reencontrarse con su familia. Madre e hija estaban seguras de que sería una experiencia muy valiosa, ya que la academia había presentado el campamento como un lugar seguro y formativo. Desde el primer día, además, los padres debían ajustarse a una estricta normativa. El reglamento prohibía el contacto telefónico directo con sus hijos. Toda comunicación quedaba en manos del personal de la academia, que era el único autorizado para informar a las familias del estado de los estudiantes. En ese sentido, la propia Estrella era la que mantenía la comunicación con la madre de Daphne. Y fue eso exactamente lo que ocurrió el martes 14. Estrella llamó para dar el primer reporte sobre Daphne y aseguró que la niña se encontraba bien. Dijo que había comido, que estaba contenta y que se estaba adaptando sin ninguna dificultad. Incluso volvió a comentar que Daphne podía quedarse allí estudiando la secundaria, supuestamente porque la chica había manifestado su interés en quedarse. En este punto ya de la historia, Alejandra comentó que ella en ese momento sintió que a Estrella le molestaba que ella no aceptara que Daphne se quedara estudiando allí. Más tarde ese mismo día la mujer volvió a comunicarse, salvo que esta vez fue algo muy distinto. Le informó a la mujer que Daphne había comenzado a sentirse mal, por lo cual la habían llevado a un consultorio donde, según le dijeron, tenía un cuadro de deshidratación y de presión baja. Después dijo que le habían administrado un medicamento para el dolor y la dejaron descansar unos minutos en una habitación con aire acondicionado, y supuestamente Daphne retomó sus actividades. Luego de eso, según la versión de esta mujer Estrella, la chica volvió a sentirse mal y se desvaneció. Según detalló, al caer lo habría hecho de frente y no se había protegido con las manos, por lo cual tenía golpes en el rostro y se había abierto un labio. Alejandra evidentemente cuando escuchó esto se preocupó mucho por su hija. Ella quería escuchar su voz, saber cómo se encontraba y comprobar por sí misma cuál era esa lesión que Estrella acababa de describir. Sin embargo, la mujer se negó a comunicarla con su hija. Le dijo que parte de la formación consistía en que los menores aprendieran a desenvolverse sin depender de sus padres. Ese momento evidentemente fue muy incómodo para Alejandra, pero intentó convencerse de que la instructora tenía razón. Ella siempre había sido una madre muy protectora y pensó que tal vez estaba exagerando. Aún así, insistió en que le enviaran una fotografía de los golpes de Daphne, pero aquella imagen no fue suficiente para tranquilizarla. También desde la academia le enviaron un breve video de su hija. Al verlo, Alejandra pensó que la explicación sobre la caída parecía ser cierta. Si en efecto su hija se había desmayado, era obvio que no había alcanzado a poner las manos, y era lógico que el golpe hubiese estado justo en su rostro. En una nueva conversación, luego de que le enviaran la fotografía y el video, Estrella comentó que Daphne había ido a otro consultorio y también preguntó si ella contaba con cobertura médica. Alejandra le confirmó que debido a su situación económica no tenían acceso a un seguro de salud y acto seguido le pidió que enviara una fotografía de la receta que supuestamente le habían entregado. Las horas siguientes transcurrieron sin novedades. Y al día siguiente, miércoles 15, Estrella reportó que Daphne había amanecido mejor,
pero el jueves 16 volvió a ponerse en contacto. Esta vez el reporte cambiaba. Daphne supuestamente había comenzado con un cuadro de tos. Acto seguido le aseguró a la madre que la habían llevado al médico y que estaba recibiendo la atención correspondiente. Según explicó, probablemente se había resfriado después de la caída por permanecer bajo el aire acondicionado. Ya para ese momento, para Alejandra la situación era muy inquietante. Había intentado encontrar explicación para todo, pero parecía que cada vez le pasaban más cosas a su hija y ella realmente no las creía. Decidió que no esperaría más y se comunicó con Estrella para decirle que al día siguiente recogería a su hija. No obstante, antes de terminar la conversación, Estrella añadió un dato que preocupó mucho a Alejandra. Le dijo que Daphne había estado vomitando y que incluso ya había perdido el control de sus esfínteres. Supuestamente ella misma la había tenido que bañar y también cambiarle de ropa. Además de eso, también le dijo a Alejandra que no tenía sentido que se preocupara. Le pidió que durmiera tranquila, pero la madre de Daphne insistió todavía más. Al día siguiente iba a viajar para buscar a su hija. Esa noche se fue a dormir convencida de que al amanecer volverían a encontrarse. Pero mientras estaba durmiendo, entre las 11:15 y las 11:40 de la noche más o menos, recibió varias llamadas perdidas y mensajes de la academia. Al despertar leyó el contenido y sintió que algo no estaba bien. Los mensajes eran breves pero se sentían desesperados. Le pedían que se comunicara de inmediato y que acudiera con urgencia al lugar. En ese momento volvió a recibir una nueva llamada de la academia. Esta vez la noticia fue devastadora. Le informaron que Daphne estaba sin vida. Quien lo hizo fue una persona que no se identificó y simplemente se presentó como un integrante de Protección Civil. Evidentemente la madre quedó en shock y mientras intentaba comprender qué estaba ocurriendo, también recibió una explicación sobre los momentos previos al fallecimiento de su hija. Según le dijeron, después de que Estrella bañara a Daphne, ella había ingresado al baño sola para supuestamente ducharse nuevamente, y de acuerdo con esa versión se había desmayado y no había reaccionado. Como no sabía manejar, Alejandra salió de inmediato en compañía de su madre, pero cuando llegó al sitio le dijeron que el cuerpo de su hija ya estaba en una funeraria. Aunque pretendían que ella realizara el reconocimiento, no se sintió capaz de hacerlo, ya que le parecía una tarea muy dolorosa. Alejandra también dijo que en ese momento dentro de las instalaciones había personas vinculadas a la institución, entre ellas, como les dije al inicio, la persona encargada de toda la institución, Jorge, y 2 jóvenes, que según su versión eran hijos de Estrella y al mismo tiempo familiares de Jorge. Como ya les dije, también en buena parte quienes trabajaban en la academia eran todos familiares, y esto ya desde un principio generó muchísimas dudas. Unas horas después, luego de que Alejandra se encargara de todo el papeleo para poderse llevar el cuerpo de su hija, ella acudió a las autoridades para formalizar una denuncia. Luego se hospedó en un hotel cercano a las oficinas de la fiscalía, ya que le habían recomendado presentarse en la Fiscalía Especializada de Atención a las Mujeres a primera hora del día siguiente. Aquella noche no pudo dormir y comenzó a tener contacto con algunos medios de comunicación. Tenía miedo y estaba convencida de que tenía que hacer público lo que había ocurrido, porque para ella Daphne seguramente no era el único caso y quería evitar que todo quedara en el olvido. Con ese mismo propósito también realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales para dar a conocer lo sucedido. Que el caso de Daphne no sea una estadística más. No nos vamos a callar, esta vez no, ni una más. Esta vez iba en serio. En ese momento ya había tomado una decisión. No iba a guardar silencio hasta obtener justicia para su hija. Así las cosas, también llegaron los primeros resultados forenses, que parecían respaldar las sospechas de Alejandra. El certificado de defunción y los estudios practicados revelaron que Daphne no había sufrido una simple descompensación. Por el contrario, se determinó que la causa de su fallecimiento estaba relacionada con una falta de oxígeno, mientras que también se detectó una acumulación anormal de agua en los pulmones y en su tráquea. Posteriormente, los restos de Daphne fueron trasladados a su ciudad natal, y allí se despidieron de ella familiares, amigos, vecinos y también conocidos, e incluso desconocidos que habían escuchado de su caso. Para ese momento, ya como podemos ver, los hallazgos confirmaban que algo grave había pasado dentro de esa institución. Varias madres del plantel, al escuchar la noticia, acudieron para recoger a sus hijos, y poco después varios de estos chicos fueron llamados a declarar ante el Ministerio Público.
Uno de los relatos difundido posteriormente por medios locales señalaban que algunos alumnos dijeron que habían sido obligados a consumir sustancias para soportar los entrenamientos. Otros testimonios describían supuestos castigos en los cuales eran forzados a golpearse entre ellos, bajo la amenaza de recibir sanciones severas si se negaban. Días después, mientras Alejandra rendía declaración ante el Ministerio Público, ocurrió otro episodio que marcaría la percepción sobre lo sucedido. Según relató, en los baños se encontró con otra niña que había participado en el campamento. Ella la abrazó y le agradeció por, según sus propias palabras, salvarlos. Luego, siempre de acuerdo con la versión de Alejandra, le contó que ella había presenciado que Dafne había sido arrojada al suelo, llevada a una habitación y sometida a castigos, que le incluían sumergirle el rostro en el agua y obligarla a correr sin detenerse. También la abuela de Dafne dijo que la jovencita tenía lesiones en distintas partes de su rostro, que para ella era imposible que pudieran explicarse por una simple caída o desvanecimiento. Además, aseguró que no le permitieron tomar fotografías durante el reconocimiento del cuerpo. La abuela en ese momento, igual que su hija, estaba convencida de que a Dafne la habían golpeado. Ante estos hallazgos y las denuncias presentadas, la Fiscalía aseguró las instalaciones de la academia y comenzaron una investigación bajo el protocolo de feminicidio. No obstante, en un primer momento no se llevaron a cabo las detenciones. En cuanto a Jorge, debió acudir varias veces a la Fiscalía para ampliar su declaración, y aunque mantuvo su versión original, en sus intervenciones también sostuvo que Dafne había llegado al campamento con problemas de salud, los cuales no habían sido detectados durante la revisión médica. Respecto a las acusaciones de actos de maltrato dentro de la academia, negó que existieran estos antecedentes y que no había tampoco denuncias formales. Además, cuestionó que algunas personas realizaran señalamientos a través de redes sociales sin identificarse. Asimismo, afirmó que había recibido distintas amenazas también a través de las redes sociales y pidió esperar a que se concluyera el caso para señalar a los responsables. Según explicó, temía que la presión pública pudiera llevarlo a él, que era una persona inocente, a ser acusado antes de que se conocieran los hechos. Sobre la continuidad de su campamento, aseguró que todavía no había tomado una decisión y que esperaba reunirse con los padres de los alumnos para evaluar el futuro de la actividad. Por otra parte, frente a la prensa, Jorge dijo que él estaba dispuesto a devolver el dinero que la madre de Dafne había pagado, una suma de más o menos 25,000 pesos mexicanos, ya que Dafne solo había permanecido 4 días en la institución. Esto generó muchas críticas y cuestionamientos sociales, ya que los usuarios de las redes consideraron inapropiado ofrecer una devolución económica en medio de una investigación de algo tan grave. Jorge reconoció que le habían informado las autoridades a él de la causa de la muerte de Dafne, y planteó y volvió a insistir en sus explicaciones relacionadas con la salud de la menor. También tenemos que agregar que en ese momento la Fiscalía no había dado a conocer una conclusión definitiva de lo que había ocurrido. La versión descrita por Jorge fue rechazada inmediatamente por la madre de Dafne, quien sostuvo que su hija había ingresado al campamento sana, sin presentar ningún problema de salud previo, y para respaldar su postura, ella difundió el certificado de defunción. Además, denunció que varias personas habían ingresado al plantel, pese a que las instalaciones se encontraban aseguradas en ese momento con sellos oficiales. Las personas que entraron argumentaron que lo hicieron para encargarse de la mascota de la academia. La mujer también afirmó que en distintos grupos de mensajería vinculados a la institución había comenzado una versión de lo que supuestamente le había pasado a Dafne. En ese contexto y ante la falta de confianza en la investigación oficial, la familia anunció que buscaría la intervención de peritos independientes para realizar una segunda necropsia. En redes sociales, por otra parte, también circularon publicaciones que afirmaron que Estrella ya no se encontraba en la zona. No obstante, esta versión no había sido corroborada oficialmente, y hasta el momento en el que estamos grabando este video no existe una confirmación pública de su paradero. Con el paso de los días fueron surgiendo distintos señalamientos sobre antecedentes de la academia. Según se refirió a la prensa Alejandra, ya existían denuncias presentadas ante organismos de derechos humanos, y una exalumna acudió ante la Fiscalía para declarar cómo había sido su estancia en la institución, diciendo que había presenciado episodios de gritos, humillaciones y castigos físicos, y aseguró que la mayoría de abusos ocurrían en la noche.
Esta exalumna además señaló que el profesor de boxeo de la academia realizaba tocamientos indebidos a distintas alumnas bajo la justificación de realizar con ellas ejercicios de estiramiento. Esto comenzó a formar parte de las denuncias que la fiscalía comenzó también a investigar. Mientras tanto, la familia de Daphne exigió que la investigación alcanzara a todas las personas que habían tenido contacto con la adolescente los días que estuvo en el campamento. Además, se convocó una manifestación frente a las instalaciones de la academia y se pidió la intervención directa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el caso. La madre de Daphne también dijo que impulsaría una ley con el nombre de su hija, con ello para prohibir nomatadas, actos de violencia y adiestramientos excesivos en escuelas públicas, privadas o academias militarizadas que trabajen con menores de edad. Por su parte, el fiscal de Tamaulipas aseguró públicamente que las investigaciones permitieron avanzar en un conocimiento de cómo ocurrieron los hechos. A varios días de la tragedia, si bien cuando estoy realizando este caso, los últimos días de julio de 2026, todavía no se han informado de las supuestas causas y circunstancias que acabaron con la vida de Daphne. Mientras tanto, la repentina partida de la joven ha generado una fuerte reacción en Tamaulipas y en otros lugares del país, donde ciudadanos y organizaciones se han sumado a la exigencia de la familia para que se esclarezca lo que ocurrió en aquel lugar. Por ahora, la investigación continúa en manos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Los peritajes, testimonios y demás diligencias aún siguen en curso y serán determinantes para reconstruir con precisión qué sucedió aquella noche. El 23 de julio de 2026 se realizó la primera captura, el de una monitora de la academia de 18 años llamada Dana Yanina, y pasó a ser la primera persona imputada formalmente en el caso. Si bien en unas primeras impresiones se comenzó a decir que Dana Yanina había sido arrestada después de declarar, esto se desmintió. Se dijo que Dana ya había sido entrevistada previamente dentro de la investigación. Lo que hizo el día de su detención fue acudir a las instalaciones de la fiscalía a presentar una denuncia, probablemente como consejo de su defensa legal, haciendo un relato histórico de su estancia en la institución. Fue durante ese acto que se ejecutó la orden de aprehensión que ya previamente había sido emitida por un juez de control. Sobre su situación jurídica futura se señaló que algo que podría beneficiarla mucho sería su conducta o la aportación que pueda hacer al proceso. Eso sí, si así lo decide su defensa. Realmente hasta este momento no se ha descartado ninguna línea de investigación. Y según la mamá de Daphne, ella ya tiene identificadas a 5 personas implicadas en la muerte de su hija. Y ahora que conocen todos los detalles del caso, díganme ustedes qué opinan. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el caso de hoy. Sé que no es un caso resuelto, pero creo que es un caso bastante importante. Creo que hay que hablar mucho de esto porque no es la primera vez que sucede y tampoco es la primera escuela o academia o campamento militarizado en el cual pues uno de los alumnos o todos los alumnos sufren muchas vejaciones y malos tratos. Es algo en lo que nos tenemos que concientizar bastante y hay que aprender una cosa, y es que la violencia jamás va a ser una forma de educar a las personas. Los golpes, las vejaciones, las humillaciones nunca van a ser la forma ideal de formar el carácter de alguien. Da igual si la persona es tímida, si es rebelde, si no hace caso a sus padres, jamás este tipo de castigos o este tipo de campamentos van a ser la solución. Evidentemente aquí ya podemos intuir que un castigo de estas personas se les salió de las manos y esto fue lo que acabó con la vida de Daphne. Ustedes ya vieron el video de Daphne y realmente es horrible cómo está la chica en ese momento, parece incluso que estuviera sedada. Entonces evidentemente es un caso que merece y tiene que ser investigado a profundidad, no solo por Daphne, sino por todos los chicos que han sufrido este tipo de abusos y también por las generaciones que vienen, para que cada vez existan menos de estos lugares y para que cada vez menos padres de familia decidan enviar a sus hijos a estos sitios. 25,000 pesos mexicanos es mucho dinero, es una academia cara y simple y sencillamente están mandando a sus hijos, a sus adolescentes, a que sufran y que sean maltratados. Esperamos de verdad que todo esto se aclarezca y que este lugar sea clausurado. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video.
Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.